Bueno, ya estamos con Manuel Ortiz Tejada, presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios FENACER. Buenos días, señor Manuel. Ahora sí, Tejada, porque es que los primos no son fáciles. Una vez comienzan a llamar, mira, tú no ¿A estás usted le dejando gusta que le fuera. mencionen? Usted sabe que la familia Tejada es muy grande, Ok. o sea, tiene muchos miembros, porque fue de los primeros integrantes de la República Dominicana. Ajá. Entonces, sí, los Tejada, García, son familias sumamente numerosas. Tejada, a raíz de siempre... Y Ortiz, Ortiz Tejada. Sí, Ortiz Tejada. Siempre a raíz de la salida de la Semana Mayor, los productos del comercio viene con un enfoque distinto al que lo dejamos. Escasez, aumentos de precios, viene un tablero diferente. Realmente estamos en presencia de esa situación. Hay que recordar lo que ocurrió en el 84 con Salvador Jorge Blanco a raíz de una llegada de unas vacaciones. Encontramos que todo se había disparado. Sí, pero no hay escasez, que eso es lo primero. Y una buena señal. Sí, los productos, recuérdense que existe la oferta y la demanda. Si hay mucha oferta, si hay mucha demanda, entonces sube el precio. Y sobre todo, si no hay producto, entonces si no hay oferta. Si no hay oferta, ya ahí las cosas se van fuera de control. En República Dominicana, gracias a Dios, en este momento no hay ese tipo de problema de falta de producto. Hay muchos plátanos, hay muchas viandas en sentido general. Muchas frutas. Y sobre todo tú vas a un supermercado y tú encuentras una variedad enorme de productos de diferentes tipos, sobre todo de producción nacional. Hay mucho pollo, y en la misma calle uno siente los tricicleros y la gente vendiendo en cada esquina. Hay mucho de todo. Lo que parece que no hay mucho dinero para comprar. Lo que siempre suba un poquito, porque recuérdense que hay una restricción de transportación en Semana Santa y mucha gente prefiere no estar en el medio. Y entonces por eso tiende a bajar un poquito la existencia, la oferta, y ahí te sube entonces los productos. Pero lo que han subido es mínimo. Nosotros esperamos que mañana, pasado, mañana, o sea, lunes, hoy lunes, martes, miércoles, ya las cosas tiendan a normalizarse. Las habichuelas subieron ligeramente, pero todo el mundo sabe que hay una mayor demanda de habichuelas y por ende también suben un poquito. Ahora mismo ese no es el problema. El problema viene por otro lado. Porque ustedes saben que este es un año un poquito difícil para el comercio. Arrancamos con unos meses, enero, febrero y lo que va de marzo ya, con una circulación de dinero un poquito restringida, por diferentes razones que ya los economistas sabrán, pero no hay mucho dinero en la calle. Y eso por un lado, y por otro lado, el desplazamiento del dólar. O sea, la inversión pública del gobierno está frenada. Yo no diría que del gobierno. Hay una serie de variables que han entrado en este paquete de cosas, sobre todo la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que la gente está a la expectativa a ver de qué es lo que va a suceder. Entonces, eso ha provocado, entre las inversiones del gobierno y otras tantos asuntos, la gente ahora mismo tiene miedo de coger prestado, tiene miedo de evolucionar en los negocios y por ende la circulación de dinero está un poquito frenada, restringida. Y por eso, en estos primeros 3 meses de lo que va del año 2018, las ventas han estado muy resentidas. Hay algunas comerciantes, sobre todo de los mercados, del mercado nuevo, por ejemplo, que es lo que traza la situación de los demás mercados, que indican que la venta para ellos, según me dijo el señor Minaya, que es el presidente de la Federación de Asociaciones del Mercado Nuevo, de que
las ventas se le han bajado en alrededor de un 40% comparado con el año anterior. Yo te diría que tú nada más tienes que hacer una revisión en diferentes partes y tú puedes darte cuenta que las ventas han estado un poquito flojas y sobre todo algo que a nosotros nos preocupa es el desplazamiento que ha registrado el dólar, que si tú lo comparas, por ejemplo, al año Pero pasado... vamos a dejar ese tema por ahorita, porque yo quisiera que abordemos ese tema particular. Como le planteaba Manuel, el asunto comercial de la economía popular en este momento, ¿usted la ve, independientemente de que hay suficiente abasto, usted la ve como preocupante porque no hay capacidad de demanda en la sociedad? No es que no hay capacidad de demanda, Es que si ha bajado la demanda. Es que ha bajado la demanda. Porque no hay capacidad entonces. Al bajar la demanda, la gente no tiene con qué comprar. Muchos productos, aunque ligeramente han subido de precio, el combustible, por ejemplo, que traza las pautas en los precios. Ustedes vieron lo que pasó en las últimas 2 semanas, con unos aumentos muy grandes que te afectan. Te sacan un dinero de circulación que se utiliza para la compra del combustible. Y como quiera que sea, si tú subes 4 pesos, 6 pesos a un galón de combustible, en el gran consumo que hay en República Dominicana, eso te saca dinero de circulación. Entonces, ese es el problema que hay actualmente. O sea, una disminución, por ejemplo, el gobierno que paga a las MIPYMES no lo ha hecho de manera regular en este año y eso también ha afectado que haya dinero en circulación. O sea, es un problema de que los primeros 3 meses, casi de todos los años, baja un poco las ventas, pero ahora en este año ha sido mucho más grave. Grave la situación y eso es lo que nosotros estamos diciendo que hay que tener para aguantar la situación. Bueno, para tú poder sobrevivir en este aspecto, tú tienes que primero reducir tus gastos, ¿verdad? Y por ende, eso también afecta el negocio, porque si yo reduzco mis gastos, entonces puede ser que deje de comprar, puede ser que baje para la dinámica misma del negocio. Para la dinámica misma. Baje la nómina. Baje la nómina, etcétera. Y sobre todo, ustedes saben que hoy, por ejemplo, es un plazo para el impuesto sobre la renta. Se cumple hoy. Que se cumple hoy y está todo el mundo, ahora mismo está todo el mundo pensando en cómo es que se va a hacer con la renta. Porque ellos, su asunto es cobrar dinero para engrosarlo a las arcas del Estado. Pero ellos no saben todo lo que tú tienes que hacer para sobrevivir. Así es. Entonces, esa es una situación un poquito difícil y nosotros, por ejemplo, el día 21 de este mismo mes, nosotros hicimos un debate, un primer debate sobre la ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que es una ley que nosotros entendemos que es muy interesante, muy importante para lo que es transparentar la situación del Estado. Comercio, del negocio, de la actividad comercial. Pero ¿qué sucede? Que esta ley es como un cuco. Ustedes saben lo que es el cuco, ¿verdad? Es el cuco y está ocasionando que mucha gente tenga miedo de invertir. Y por otro lado, nosotros, por ejemplo, vemos que se le ha dado un giro más bien de cobro impositivo que un giro para reordenar la casa. Que nosotros realmente, el país realmente necesita reordenar. Pero para tú poder reordenar la casa, tú tienes que verlo todo,
por ejemplo, una gran parte de los propietarios de bienes de la ciudad de Santo Domingo no tienen título de propiedad. Eso es verdad. Entonces, Ni del INDE ni nada. Cuando tú vayas a aplicar esa ley que te dice que tú tienes que demostrar esos dineros que tú tienes, que mucha gente no tiene título y esos títulos tal vez no existen, porque muchas de esas propiedades, por ejemplo, de Villas Agrícolas, Sancho Sama, por aquí por Luperón, sí. Esa es una propiedad de los Vicini. Así es. Pero esa zona, toda esa zona por ahí, la mayoría de las personas que tienen añales viviendo ahí, que son fundadores de esa zona, no tienen título de propiedad. Entonces, por ahí es donde tú tienes que comenzar. Además, el 70% o más de las ventas que se realizan en República Dominicana son al contado. Entonces, al ser al contado, hay también otro aspecto, que es cómo tú poder transparentar todas esas transacciones que se hacen. Por ejemplo, un camión de plátano, 300,000 pesos. Y ahí hay mayoristas que te compran 2 y 3 camiones. Entonces, si es aplicando la ley, ya tú tienes que pedirle a esa gente que mayormente no tienen ni número de cuenta bancaria ni nada de eso, un comercio ni empresas muy informal, ni empresas organizadas. Eso va a ser un problema, porque ¿cómo justificar ese dinero? Ortiz, eso significa, y Tejada, que a su entender esa ley de lavado de activos es una retranca al comercio desde el punto de vista de su contenido y de la realidad de organización del comercio que nosotros tradicionalmente tenemos. Mira, nosotros entendemos que debe de ejecutarse algunas cosas primero. Yeah. O sea, tiene que aplicarse, pero no aplicarse de golpe, sino dosificada, porque a un enfermo, cuando tú le aplicas toda la dosis de una sobredosis en una sola toma, ¿verdad? Tú lo noqueas, hasta lo mata. Sí. Entonces, eso sucede en República Dominicana. Esa es una ley muy importante y nosotros la apoyamos, pero tiene que ser sobre la base de organizarse. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Organizarte. Nosotros hemos planteado desde el 2006, hacer un pacto fiscal de 360 grados, integral, donde no se te quede nadie. Entonces, eso no se ha hecho, no se ha aplicado un pacto fiscal y parece que no es del interés del gobierno. Entonces, ya ahí hay una violación. De hecho, el gobierno dice que aumentó las recaudaciones sin una reforma fiscal, y el gobierno o sea, en la realidad el gobierno no favorece un pacto fiscal. No favorece un pacto fiscal, entonces tú es un barril sin fondo. Porque por más dinero que tú le eches, hay un problema fiscal grave en la República Dominicana. Y la gente quiere pagar, pero tú le dices a una pequeña empresa, a una microempresa, tú le dices, mira, para que tú pagues impuestos, la gente tiene temor. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo de la República Dominicana es demasiado complicado. Hay demasiado plazo, tú tienes que contratar un especialista para que te maneje eso. Y a veces los mismos especialistas se sienten un poquito desfasados porque hay cambios muy radicales, demasiado rápido. Entonces, nosotros lo primero que recomendamos es que se haga un pacto fiscal. Lo segundo, que se haga una amnistía fiscal, sobre todo de los activos, porque eso permitiría que mucha gente pues pongan en claridad su situación. Eso sería importante. Su situación económica, sí, y su situación de bienes y de activos. Porque hay mucha gente, por ejemplo,
¿cuántos millones de dólares vienen a República Dominicana fruto de las remesas? Se está planteando sobre 4.000 o 5.000 millones de dólares. Entonces, ese dinero, una gran parte, ¿para qué se utiliza? Para el consumo diario, pero también para la compra de bienes. Y para el ahorro. Y para el ahorro. Pero la gente entonces tiene ahí propiedades que tal vez no ha podido ponerla a su nombre, o inclusive... Y no la van a poner. Ni la van a poner, pero inclusive hay personas que la tienen a nombre de otras personas. Sí. Entonces eso tiene que regularizarse. O sea, es algo bastante complejo que tiene la República Dominicana desde hace muchos años. Entonces, pudiera resolverse con una amnistía fiscal, sobre todo donde en los la gente aspectos transparente todos sus bienes. de los activos, donde se transparente todos los bienes. Por ejemplo, me decía un amigo que su papá es productor agrícola de cerdo, plátano, yuca y toda esa cosa. Y él me dice que su papá tiene una cisterna. Y él me dice que su papá tiene una cisterna ahí. Para echarlo, una cisterna de agua, no de agua, es de dinero. De dinero. Porque no puede llevar todo ese dinero a los bancos, porque su papá lo que vende yo. Y vende en los mercados. Alexander, Y tú tienes que tener cuidado. Como este país públicamente es una cosa, te secuestra banquería, ¿dónde es que esté esa dirección? Ten cuidado con eso, eso es delicado, porque una cisterna de cuarto es mucho dinero. Sí, pero ya ese ya no, seguro que no es de frutos y vegetales. Ya ahí hay otro tipo, no, porque otro tipo de... Porque el papá de él es en los mercados que vendía. Él dice que la gente en los mercados no tienen papeles. No tienen, eso es cierto. Pero mira, otro aspecto que, por ejemplo, nosotros queremos resolver es la formalidad. Aquí existe una gran cantidad de microempresas, básicamente, que no están formalizadas y ni le interesa formalizarse en un esquema actual de cosas, porque desde que tú te formalizas ya tú tienes que cumplir una serie de variables, sobre todo en los aspectos impositivos, y entonces ahí vienen las persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nosotros planteamos? Nosotros planteamos primero que se haga un sistema de formalización más simple. Ustedes se recuerdan que antes existía la patente, ustedes no se recuerdan de eso. Todos los colmados tenían su patente. Y pagaban su patente. Y una cosa de que yo vendía al contado y yo en todos los colmados. Pero eso no era patente, ya eso era política de crédito. Yo le digo que en todos los colmados habían dos cosas. La patente y el letrero. Exacto, eso es cierto. Una patente que era supervisada por un inspector. Sí. Entonces tú pagabas, ¿verdad? Por tener esa patente. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque, por ejemplo, en el país existen alrededor de 65.000 colmados. ¿Verdad? Se ha frisado ahí el número de colmados. Pero existen alrededor de 65.000 colmados. La mayoría no tiene ni va a tener, ni se van a formalizar, al menos que haya algún cambio. Cambio del pago impositivo, cambio, por ejemplo, de cómo tributar impuestos, sobre todo el ITEVI, que son empresas pequeñitas que si le integran sistemas de facturación o si integran sistemas de personal para el manejo impositivo, sencillamente quiebran. Y nosotros no queremos eso, no queremos que el pequeño comercio, que son los mayores empleadores porque emplean alrededor de 2 millones de personas, sí. Pues no queremos que el pequeño comerciante se vea atado de tal manera que pueda perder su negocio. Entonces, y se necesita que se integren, ¿verdad? A un sistema para dejar de ser anónimo, etcétera. Y para poder participar en lo que son la seguridad social, por ejemplo, porque ninguno de esos negocios
tienen ni planes de salud, ni planes de jubilación y pensión, que deberían, son la gente que trabajan y deberían de tener sus planes de jubilación y pensión. ¿Se tiene ese monto, señor Ortiz, con respecto a el volumen de dinero que mueven esos 65,000 colmados en el país? ¿Qué movimiento es anual o mensual, trimestral o semestral? Mira, hay mucha variación porque hay colmados, por ejemplo... Porque una cantidad respetable. Sí, pero hay colmados, por ejemplo, que son cerveceros, vamos a decir así, colmadones, que te mueven una gran cantidad de dinero. Pero lo que venden comida y cosas que son la mayoría... El típico colmado dominicano. El típico colmado dominicano, ese no tiene un volumen muy grande de ventas. Sí, así es. Lo que tienen mayor volumen de ventas son aquellos que venden alcohol. Nosotros estamos haciendo precisamente un levantamiento de lo que son las ventas y del número de negocios que hay a nivel nacional, no solamente de colmados, sino también de otro tipo de negocios, por ejemplo, salones de belleza, que hay una gran cantidad, de tiendas, que también hay una gran cantidad de tiendas, zapatería, etcétera, porque FENACER es una entidad multisectorial. Es decir, que hay no solamente del sector de provisiones, sino también de otros sectores, sobre todo de la micro y pequeña empresa. Ortiz, me decía no sé si a FENACER pertenece el área de los automóviles, pero me decía un importante empresario automovilístico de aquí del país, que la ley esta de lavado de activos nueva, ellos la favorecen porque va a venir a acabar con la informalidad que hay en el sector, dice él. Me decía él que todas las lavanderías de droga, de armas, de trata, de todo el que está metido en un negocio ilegal, se inventa y pone 5 vehículos en un sitio y se pone supuestamente a vender vehículos y es para lavar dinero. Y él me decía, con esta ley, todos esos grupitos de lavanderos van a acabar. ¿Usted cree que eso es así? Bueno, eso no es un secreto. O sea, la gente que utiliza esa forma de vida, pues busca la manera de tener su dinero un poquito más claro, y esa es una de las formas. Ahora, lo que nosotros entendemos es que debe de regularizarse también lo que es el asunto del comercio en sentido global y general, mediante una permisología que aquí en este país no existe. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y tú quieres ponerte a vender en una esquina, tú te pones a vender... Tienes que sacar una licencia. Inmediatamente ya tú sabes que se te van a tirar ahí y te van a prohibir el negocio o vas a tener algún tipo de problema. Entonces, así mismo debe de ser en la República Dominicana, que es algo que nosotros también hemos propuesto. Que se formalice todos los sectores económicos. Que se formalicen. Y, por ejemplo, si tú vas a instalar una tienda de esta de grandes superficies, tenga su permisología también, porque no es justo que se instalen a diestra y siniestra, donde quiera, grandes plazas que te van a deteriorar a todo el comercio que hay en la zona. Entonces, al final, lo que pasa arriba afecta abajo, o sea, lo que pasa en la macroeconomía afecta a la microeconomía. Entonces, al final, esas grandes plazas que tú no sabes de quiénes son los dueños, porque eso es los bancos, etcétera, pero te afectan a una tiendecita que hay en el sector, etcétera, y eso te hace un daño terrible. Que, por ejemplo, en España ahora mismo hay un movimiento para fomentar la microempresa, porque se han destruido, o sea, se han destruido. Entonces nosotros, en los Estados Unidos, por ejemplo, no puede ir una gran empresa a hacer una tienda de estas grandes como hay aquí en República Dominicana, en el centro de la ciudad, porque no se lo van a permitir. Tiene que irse para las afueras de la ciudad. Entonces, nosotros no estamos en contra del desarrollo, ¿verdad? Si quisiera verse así.
pero vamos a facilitar a esos pequeños que son los que mueven el empleo, para que muevan los negocios pequeños en los barrios y en los pueblos, para que se desarrolle el comercio interno. Háblenos del dólar ahora, que está de que al 50 por 1 ya. Bueno, está casi el 50 por 1. Yo estuve viendo en lo que estaba aquí haciendo sala, ¿verdad?, para entrar al programa. Estaba viendo de que estaba ya en 49.30 y hubieron algunos mensajes de 49.39, algo así. Pero el dólar, tú vas a comprar dólares y tienes que hacer una fila para entregar. No me digas. O sea, tú tienes que pues entonces, no te lo entregan inmediatamente, o sea, tú tienes que esperar a que te entreguen los dólares. Pues entonces la economía no tiene suficiente divisa. Bueno, dice el Banco Central que tiene alrededor de 6.000 millones de dólares en reserva, y hay que creerlo, porque ellos son los que manejan ese dinero. Pero el problema que nosotros vemos es el siguiente, miren. La República Dominicana tiene que abocarse a un cambio de sus ingresos. No puede ver nada más que en el turismo. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Remesa y turismo. Remesa y turismo y zona franca. Tenemos que ver qué está pasando en la economía mundial y ver cómo nosotros nos podemos colar. ¿Hacia dónde se mueve el mundo? Porque, por ejemplo, la balanza comercial de la República Dominicana en el año 2017 fue desastrosa. ¿Por qué? Porque nosotros compramos alrededor de 8.700 millones vendimos 8.700 millones de dólares, pero compramos 19.500 millones de dólares. Óyeme. O sea, si no hubiese sido por la remesa o no hubiese sido por el turismo, República Dominicana ¿O hay un componente ilegal en la economía? No. Puede ser también. No. Porque si no es ilegal, es que tiene que reenfocarse. No, yo le digo, para sostener un desbalance de ese nivel, debe de haber algún componente ilegal. De algún lado le está entrando dólares a la economía. La remesa, hermano, la remesa por un lado y el turismo por otro. O sea, eso te da insumo. Ahora, tenemos que hacer un cambio radical. Debe de ser a lo inverso. Pero, por ejemplo, nosotros hemos hecho ya varios acuerdos. Está el CARICOM, está el EPA con la Comunidad Económica Europea y está el DRCAFTA. Con ninguno de esos acuerdos, tal vez a excepción del CARICOM, nosotros estamos con una balanza positiva. Perdón, para concluir esta partecita. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que buscar otras alternativas. La República Dominicana tiene todos esos acuerdos. La República Dominicana tiene una ubicación estratégica, ¿verdad?, en el centro del Caribe, que te permite llegar en barco, por ejemplo, a Miami en 2 días y a Nueva York en 3 días. Entonces, estamos ubicados estratégicamente. Además, tenemos una cantidad enorme de puertos, la mayoría sin uso. Porque si tú comienzas desde Montecristi, sí, somos una costa totalmente. La estructura está ahí, pero no se está moviendo nada. Tenemos aeropuertos, una gran cantidad también de aeropuertos. 8 aeropuertos. Me parece que hay 11 puertos y 8 aeropuertos. Así es. Esos aeropuertos, por ejemplo, son internacionales. El aeropuerto de Barahona, eso casi no se utiliza. No, está cerrado. Está cerrado. El aeropuerto de Punta Barril también se utiliza muy poco. Entonces, vamos a ver la fortaleza que nosotros tenemos. Y vamos entonces a hacer negocios con estos países. Por ejemplo, ahí está China. China tiene todo el deseo de invertir en la República Dominicana y de utilizar todas esas herramientas.
yo entiendo que el gobierno debe de buscar asesores internacionales para que le orienten sobre el camino, tal vez lo tienen, pero para que le orienten sobre el camino que debe de recorrer la República Dominicana en un esquema actual de negocios. Unos 35 segundos. Sería bueno, Ortiz, ver, ustedes como entidad no orientan sobre ese esquema nuevo que hay de la inversión del comercio, no esa inversión tradicional del colmado. Hay una serie, y más en estos tiempos, con menos inversión, ya no de la persona, del jefe, ya auto... Mira, nosotros estamos propiciando y hemos tocado puertas a nivel internacional para ayudar al pequeño comerciante, para que el pequeño comerciante pueda tener recursos para moverse, pueda comprar productos a mejor precio, para que pueda competir. Estamos desarrollando lo que es la COFENACER, que es una cooperativa que tiene como misión hacer llegar financiamiento, hacer llegar productos y servicios al que menos puede, el que no puede comprar en grandes volúmenes y tiene grandes almacenes, para que pueda desarrollarse. Y para eso, en los próximos meses, nosotros esperamos dar unas buenas noticias que van a impactar en la República Dominicana y el Caribe también, porque es que hay que insertarse a las tendencias mundiales de negocio. Son comerciantes que están ahí, personas que hay que ayudar, que hay que proteger. También el gobierno tiene que establecer su parte para hacer formalización un poquito más oportuna, más rápida, para que pueda pagar los impuestos de una manera más diáfana, para que puedan entonces, al fin y al cabo, ser personas no anónimas, sino que puedan tener su cuenta bancaria y que puedan desarrollarse en una serie de negocios que son necesarios y que el pequeño necesita, pero también el consumidor de los barrios también. Es decir, que estamos trabajando para que no solamente el afiliado de la federación, sino todo la micro y pequeña empresa pueda tener accesibilidad a productos, servicios, financiamiento, a que pueda haber un cambio radical en lo que es el desarrollo del negocio, que no solamente se vea esas grandes plazas, sino que también tú puedas tener productos a un precio para poder competir. Bueno, señor Manuel Ortiz Tejada, presidente de la Federación de Comerciantes y Empresarios, FENACER. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Una excelente conversación hemos tenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitir a FENACER estar presente hoy aquí. No, y cuando vayan a lanzar eso de la cooperativa, avísenos y vamos a apoyarle y a darle un programa para que hablemos de esos proyectos que al fin y al cabo van a favor de toda la sociedad. Así es. Así que muchas gracias. Gracias. Manuel, será hasta mañana. Pasen bien. Hasta entonces.